Estamos en Trazos de Estudio con Marisol Barroso. Toma uno. Como que el arte es híjole, es que no sé, yo lo veo personalmente desde que te levantas y pones una buena música, ya desde ahí ya te cambió el día. O sea, siento que el arte nada más te llena de cosas bonitas, positivas. Pues sí, es como un recinto de paz para todos, yo lo veo así, ¿no? Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lore, gracias por venir. No, gracias por invitarnos, por aceptar la invitación. Ya no sé cómo estuvo, pero todo bien. Todo y gracias. bien, lo logramos. Sí, lo logramos, mil gracias. Marisol Barroso, cuéntanos un poquito quién eres, cómo empiezas a pintar, de dónde surges. ¿Cómo empiezo a pintar? Yo creo que la vida me llevó poco a poco. Quizás siempre me gustó como el arte en general, la escritura, la fotografía, la música, el teatro, pero nunca me vi tanto como en la pintura, sino como que la vida me fue llevando a un momento en donde, no sé, estaba por nacer mi hijo Álvaro y empecé a decorar su cuarto con toros y vacas y cosas del campo. Y ahí fue cuando empecé a pintar y dije, pues siempre me ha gustado y de ahí me seguí. O sea, de alguna manera, por lo que dices que te gustaba la música, la literatura, la escritura, etcétera, tienes como cierta sensibilidad, asumo que desde chica. O sea, ¿qué hacías antes de pintar? Híjole, antes de pintar, pues seguí una línea de mi generación, que era hacer una licenciatura, no me dediqué a mercadotecnia, publicidad y demás, como que yo creo que en ese momento de mi vida fue lo más creativo que encontré o más enfocado al arte que pude, con la educación que yo tenía y con... Pero nos voy a parar, es que tenemos una cara aquí. Ay. Oye, bueno, ahorita se mueve, pero no se fuera a mover. Oye, ¿qué representaría, si pudieras decirlo en una palabra, en una frase, el toro para ti? Hijo, el toro no creo que tenga una frase. Para mí yo creo que representa muchas cosas, que es fortaleza, libertad, empoderamiento, fuerza, nobleza, trapío. No sé, como que el toro para mí representa demasiadas cosas que he tenido que trabajar para entender por qué, ¿no? ¿Por qué al final los toros? ¿Por qué los pinto? ¿Por qué viene...? ¿no? ¿Qué has entendido? ¿Por qué justo? ¿Por qué pintas los toros? Más allá de que obviamente son tu bagaje, ¿no? O sea, es lo que veías tú hacia atrás, pero ¿qué más? ¿Por qué? O sea, ¿qué has entendido de eso? Pues yo creo que sí, parte es eso, lo que traigo, lo que vi siempre. Jugábamos al lado del toro en el potrero, te metías, no te metías, a ver quién es más valiente, quién se avienta y quién sube arriba de la vaca y quién, o sea, desde ahí. Y ya después al pintarlos, pues quizás es expresar pues esa libertad, esa fortaleza, esa nobleza, esa lucha, ¿no? De esos valores que me estás diciendo del toro, ¿cuáles ves en ti? Pues yo creo que muchos, la verdad. Sí, yo creo que muchos. El ir para adelante, el no rajarte, la resiliencia, nobleza también, esa forma de ver la vida de una manera distinta, que también es un animal pues que apantalla mucho, o sea, que no lo ves en cualquier lado, que si el verlo impone, ¿no? Pues sí creo que viene de muchos lados. No sé, me llevó ahí, tal vez me dices, no, estás loca. Es que luego yo, según yo soy como terapeuta, debí de haber estudiado psicología. A veces esto se vuelve... Estoy errada. No, pero es que me imaginé... Perfecto, buenísimo, justo. Sí, me imaginé de pronto que dijiste que tú de chiquita eras, no sé si la única niña o de las únicas niñas con primos, puros hombres, etcétera, en un ambiente en el que sin duda es más propicio o ha sido mucho más propicio para hombres. Luego vamos ahí, porque luego nos decías que ciertas cosas ya no podían hacer las mujeres. Entonces, sin duda, te veo ahí justo tú siendo, de alguna forma, un toro en su momento, ¿sabes? Sí. Justo teniendo que ir así, hacia adelante, un poco quitando, ¿sabes? Quitando a otros. Exacto, entonces de pronto sí te vi ahí desde chiquita aprendiendo y siendo. Sí, de hecho como que nos íbamos al rancho y
Y yo según esto, digo, es que yo estaba como en medio, porque eran primos más grandes, donde habían más mujeres, luego estaba yo y luego era una camada de hombres que yo entraba ahí, ¿no? Yo entraba ahí. Y era yo les contaba en el rancho historias de que yo había soñado que el toro, que el no sé qué, y entonces los espantaba, y entonces yo era como la autora intelectual de los traumas taurinos de mis primos, pero al final, pues sí, o sea, yo me abría camino en donde no lo había también, ¿no? Y siempre me han dicho mis primos, es que eres one of the guys, o sea, sí, como que le entras parejo a todo, y porque justo yo me buscaba ese lugar, ¿no? Porque quizás mi personalidad era esa, y yo quería como sobresalir en lo mío, ¿no? Ni siquiera tapar a nadie ni nada, nada más mostrarme sí, pues, yo o plantarme ante el toro como, no sé, o sea, un poquito por ahí. Qué lindo. Bueno, ahora yéndonos a tu obra, que claramente es mucho, tiene que ver con los toros y con la fiesta taurina, etcétera. ¿Te acuerdas justo como del primer cuadro? O sea, ¿qué haces? ¿Es por encargo? ¿Lo haces por gusto? Sí, lo hago por encargo con un amigo mío torero que me dijo, píntame un cuadro de un toro. Lo hice y desde ahí como que sí salieron diferentes encargos y empiezo con los toros. Y es algo que empiezas a hacer, me refiero a la pintura, de forma muy natural, o sea, aunque no lo estudiaste nunca, fluyes, Sí. o sea, ¿qué pasa? Sí, fluyo. Desde que empecé, sí tenía un maestro, un mentor que fue el que me llevó, evidentemente, enseñándome técnicas y cosas nuevas, pero siempre fue como muy autodidacta el tema. Y empezábamos algo de una forma pensada y de repente acabábamos en otra y a la fecha, y seguimos juntos en tema de aprendizaje. Pero la verdad es que sí, siempre fui como un poquito yo, a ver, voy a echar a perder, prueba y error y autodidacta, básicamente. Hoy a la fecha, ¿qué técnicas usas? Bastante mezclado, trabajo básicamente con óleo, uso muchísimo espátula, arcillas, resinas, gesso, todo. Sí, todo lo que sea texturas. Pero básicamente óleo. ¿Y cómo abordas el lienzo? O sea, ¿tienes bocetos o de la nada está en blanco y empiezas a trazar? Bueno, y a trazar me refiero con pintura o si trazas algo a lápiz, Generalmente trazo algo, digo, empiezo con una idea, ¿no? Empiezo con una idea y entonces sobre eso ya veo en qué formato. Ya pienso el formato, entonces me lo imagino y entonces ya. Y ya sobre eso generalmente sí trazo. O sea, hago siempre una base y sobre la base ya trazo y sobre eso ya empiezo a aventar espatulazos, empiezo a ir y venir y te digo, generalmente empiezo con una cosa pensada y de repente acaba en totalmente otra. Digo, voy a hacer un caballo, porque también me he metido mucho al tema de los caballos. Y digo, bueno, voy a hacer un caballo súper abstracto. Y acaba el caballo más realista que has pensado, que dices, ¿por qué acabo ahí? Pero pues la verdad es que te va llevando, ¿no? Claro. Vas haciendo la obra y de repente, no, pues esto no me convence, no necesita más cara, no el ojo, no el no sé qué. Y entonces ahí acabas con algo ya muy realista cuando pensabas otra cosa y viceversa. ¿Y tú qué no sé si qué disfrutes más, pero tú le das más peso al resultado o al proceso? Híjole, yo soy más de procesos, la verdad. Okay. Yo soy mucho más de procesos, pero claro que el resultado me fascina. Claro. Soy más de procesos y siempre lo he pensado, creo que también en función a que mucho tiempo de mi vida fui maratonista. Disfrutaba, era de trust the process, ¿no? Y enjoy the process. Y era como realmente disfrutar cada día de levantarte a entrenar, querías, no querías, y era como también esa disciplina que te va llevando al resultado final, que igual el maratón lo sufría espantoso, pero al final la medalla pues no te la quita nadie, ¿no? Claro. Y creo que también lo asemejo mucho con mi carrera artística porque la verdad es que disfruto desde comprar el lienzo, ir a buscar qué materiales, etcétera, imaginar, trabajo luego a veces en el iPad, hago trazos y todo eso que me lleva al resultado lo disfruto yo creo que enormemente. Oye, ¿cómo es ese momento de, como dices tú, normalmente tienes como una idea bastante clara, ¿no?
y luego pues, va pasando cualquier cosa y igual y nada que ver Nada lo que que pensaste con lo que acabó. Ujú. ¿Hay algún momento de frustración en ese camino o no? ¿Vas descubriendo cosas y vas diciendo, perfecto? Pues sí, yo creo que sí hay momentos sobre todo de tedio, de aburrición, que de repente digo, no, ya, o sea, ya lo quiero aventar. Y sí me ha pasado que estoy con una obra y de repente paso a la otra y la dejo descansar y vuelvo y retomo y así. No todo es disfrutable. O sea, evidentemente hay cosas que digo, ya, o sea, ya lo quiero ver terminado, ya lo quiero que me lo paguen, ya lo quiero vender. Pero generalmente, pues ahí la voy llevando bastante. Bueno, hoy voy a trabajar en otra cosa, mañana retomo y así. Ok. O sea, la voy llevando un poco ¿Qué es lo que más disfrutas en la vida? en la vida, tener paz, yo creo. Okay. Paz y congruencia conmigo misma, ¿no? Como que encontrar ese camino que ahora, gracias a Dios, soy muy afortunada de tenerlo, de estar completamente ecualizada con mi esencia y con lo que hago. Porque creo que mucho tiempo de mi vida internamente estaba en conflicto de tienes que hacer esto o este trabajo, y lo llevaba y lo hacía bien y así, pero como que siento que algo dentro de ti te grita, híjole, o sea, o estás incómodo o estás de malas, o sea, como que tu cuerpo te habla, ¿no? Y a veces lo tapas, pero hoy disfruto mucho esa paz, esa calma que me da el hacer lo que más me gusta y además poder, o sea, agradecidamente vivir de eso. Claro. ¿Cómo lograste mover justo para lograr ecualizar todo? Híjole, años de trabajo interno y años de trabajo en todos los O sentidos. sea, llega así un momento en la vida en el que igual y ya, pues no fondo o sí fondo, pero en el que dices, no, esto ya está de la chingada, tengo que hacer algo por mí. O sea, como que si es eso o qué pasa para decir, tengo que trabajarme porque esto no está chido. Híjole, yo creo que han sido años de trabajo en todos los sentidos, sobre todo interno, pero como que te va llevando la vida y te va dando pruebas y de repente dices, ¿cómo no llegué aquí antes, no? ¿Cómo no llegué aquí desde años atrás? Pero creo que ya cuando lo ves para atrás dices, todo valió la pena, todo tuvo un sentido, todo fue un proceso y antes no lo hubiera llevado como hoy lo llevo, ¿no? Claro. Como que siento que vas dando pasitos y de repente te encuentras diciendo, esto es lo que siempre quise. Claro. Esto es lo que siempre quise. A ver, hablando justo de eso, ¿hay algún tropiezo, resbalón, caída, como le quieras decir, justo que en su momento hayas dicho, puta madre, es lo peor que me pudo haber pasado, que hoy en retrospectiva sea eso, sea como de, claro, qué bueno que pasó porque ahora estoy mucho mejor? Pues no sé si hubo algo como algún evento importante que haya detonado el cambio, más yo creo que fue un proceso también. Estuve también metida en un negocio familiar muchos años, de venta de cocinas y línea blanca, y lo llevaba bien, lo hacíamos bien y me gustaba porque también tiene parte que ver con el diseño y tenía cosas muy bonitas para mí y lo valoré muchísimo. Pero creo que ya al momento de que eso cambia y ese negocio da un giro para hacer un cambio y hacerlo más pequeño y demás, eso también me lleva a tomar una decisión. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar un poco a un lado, pero entonces tengo que apostarle a este lado muy cañón, ¿no? Y creo que ese brinco sí me ayudó como para decidirme ir por todas, ¿no? Asumo que esa decisión ha de haber sido difícil, porque asumo que el otro te daba cierta seguridad, o sea, estabas en una zona de confort que te funcionaba, aunque no era tu hit. Sí. ¿De dónde sacas fuerza o cómo le haces para decir, no, sí, o sea, aunque este panorama no sea o sea, sí es el más chingón, pero por otro lado me espanta muchísimo? O sea, ¿qué te hace decir, voy y brinco? Pues yo creo que muchos cambios a la vez, muchos cambios en mi vida a la vez. Y ahí fue cuando dije, ok, entonces así como soy de metódica y disciplinada y todo, entonces empecé como a ponerme un calendario y entonces dije, ok, entonces lo que ganaba antes lo tengo que ganar acá. Y entonces hacer mi Excelito mensual, entonces lo mismo
Y entonces mis horarios, como si fuera un trabajo. Claro. Porque es un trabajo, Ujú. es un empleo, ¿no? Ujú. Entonces, entonces le voy a dedicar, no es como cuando me inspire y cuando me den ganas de pintar. Yo pinto de lunes a viernes y tengo un horario para hacerlo Ujú. y ya sé que en ciertas horas soy más productiva que otras y entonces me la voy llevando, porque si no, o sea, no sé, mi mente funciona así. Si no soy como muy estructurada, no doy ese paso. Ok. Entonces, ¿crees que al día de hoy que estás justo como más liberada, siendo Ujú. tú, habiéndote encontrado, cuáles son como esas características como positivas que dirías, gracias a estas 3 cosas que tengo, es que Ujú. estoy aquí? Yo creo que tiene que ver con la edad y madurez un Ujú. poco, pues con el tema de decir, va, le voy a apostar, pero también esto me tiene que dar estabilidad económica, disciplina, responsabilidades. Si regresáramos el tiempo, ¿harías algo distinto? Sí, me hubiera metido a estudiar arte desde muy chica. Sí, es chistoso porque, digo, ahora me dice mi mamá, es que tú siempre fuiste artista y ve los dibujos que encontré y ahora en la mudanza y los dibujos que yo hacía y siempre lo supe. ¿Y por qué no me metía? ¿Por qué me metían a clases de taekwondo? O sea, ¿por qué llegué a cinta negra si yo tenía que haber estudiado arte desde chica, no? Ajá. Déjate arte de pintura, o sea, me hubiera encantado ser actriz, me hubiera encantado, o sea, me gusta mucho cantar, entonces me hubiera encantado meterme al canto desde chica. Ok. Sí. A ver, entonces, yendo hacia atrás, de alguna forma sí pintabas o lo que sea como antes, pero realmente empiezas a pintar más cuando estás pintando el cuarto de tu primer hijo, Sí, ¿no? Y dices, empecé a pintar como cosas del campo. sí. ¿Por qué cosas del campo y qué encuentras? O sea, ¿qué sensación vives ahí como para decir, sigo haciendo esto? Es chistoso porque cuando iban a nacer Álvaro, mi hijo, pues dije, nunca me cuestioné, dije toros, para su cuarto hombre, toros, ¿no? Toros, vacas, animales del campo, Ajá. quizás porque siempre yo viví esa parte. Jorge, mi abuelo, fue ganadero de toros bravos en San Miguel de Allende, pero de siempre. Y toda mi familia, del lado de mi papá, son familias ganaderas de toro bravo. Okay. Entonces, quizás yo ya lo traía en mi ADN, no lo sé. O sea, yo ya lo traía, entonces no me cuestioné. Y después de que empiezo con eso de los toros, las vacas, no sé qué, no sé cuánto, tenía pues también en el medio amigos toreros, siempre estuve metida ahí. Y entonces fue de, ay, Sol, píntame un toro. Entonces, órale, un toro para el rancho, no sé qué. Y desde ahí, justo amigos y gente muy cercana fueron los que me impulsaron de, no, pues, o sea, eres buena para esto, pues síguete. Entonces, el medio taurino y no sé qué, y tu apellido. Y entonces, pues, de cierta manera me fue llevando. O sea, al final yo decía, no me quiero encasillar en un tema, pero también era algo que yo ya traía. O sea, que yo vivía desde niña, vacaciones en el rancho y era el plan de fin de año era vamos a cerrar vacas, vamos a vacunar toros, y yo estaba siempre metida en eso, entonces yo creo que fue algo que yo traía ya también. Y como dices, o sea, creo que no fue algo, no es porque funciona lo voy a hacer, sino que más bien tú empezaste a hacerlo sin figurar nada hacia adelante y de pronto empezó a jalar, ¿no? Y es algo que ya te gustaba, eso está padrísimo. Sí. Dime una cosa ahorita que dices, o sea, justo creciste como en ese ambiente. Bueno, por un lado, pero bueno, sí, primero esta. ¿Cómo fue justo crecer como en esta onda justo de campo, súper cercana a los animales? Sí. O sea, ¿cómo fue esa parte de tu niñez? Pues yo siempre disfruté muchísimo el campo, siempre fui como muy rebelde, muy, no sé, o sea, me metía al lodo, era, mi generación de primos eran hombres, entonces siempre fui como entrarle con los hombres al parejo a todo, ¿no? Al herradero, a la tienda de las vacas, a la faena de las vacas, con mi abuelo de arrear vacas, de meter la corrida de toros. Y yo siendo niña, le entraba parejo. Entonces, y te dejaban entrarle parejo también, ¿no? Me dejaban. A mí el tema ya de la plaza de toros y eso siempre me costó porque yo era muy de los animales.
Entonces ya me costaba el tema de... Claro, porque los convivías, pues eras como, ¿no? Estabas Era ahí luego. desde verlos, ¿no? Y había becerros que de repente la mamá los dejaba y entonces había que darles biberón y entonces los cuidábamos y luego, ¿cómo? O sea, Sí, después claro. van para allá. Entonces, esa parte me costaba, pero la esencia del campo siempre me encantó. Okay. Siempre me encantó y con mi abuelo fui muy cercana y mi papá y mi mamá también nos impulsaban mucho a ese tipo de planes, entonces era como el plan más familiar de todos y pues la verdad es que yo creo que desde ahí empiezo como a meterme, a ser parte y siendo mujer y todo como que le entraba, pero también había una parte en donde en esa generación y en ese momento de la vida ya no llegabas, ¿no? Porque la mujer en ese momento era de mala suerte en la plaza, no podías entrar al sorteo, no podías, no, era como, ok, entrale a esto, pero acá ya no, o sea. Oye, si vas hacia atrás, o sea, como hacia tus ancestros, ¿tienes claro de dónde te puede venir esa sensibilidad? Híjole, de mis dos lados, tanto materno como paterno, de mi abuela materna era artística más no poder, para mí era mi sensei en la vida. Escribía, pero era como poeta, pero tenía una creatividad, era la persona más genial que yo he conocido en mi vida. Siempre fue literalmente una segunda madre para mí. Y ella yo creo que sí fue pues un pilar importantísimo en mi vida. Y del lado de mi papá, también mi abuela, curiosamente, la tuvieron que operar de algo de la cabeza, de un tumor, y no veía de un ojo, y ahí decidió que ella tenía que pintar. Entonces empezó a pintar, y vivía en San Miguel de Allende y pintaba, y hacía cuadros, y todos tenemos cuadros de ella, pero pues también mi abuelo era también artístico por el lado ganadero, y también tenía lo suyo muy artístico, y del otro lado también. Wow. Y mi mamá también muy artística, mi papá quizás más estructurado, un ingeniero mucho más, como por otro camino, pero creo que todo se conjuntó, ¿no? O sea, como que creo que al final por todos lados me llovió la parte artística. Qué buena onda. Ajá, o sensible. Oye, me encantó lo de tu abuela. Es que qué lindas las abuelas. Ay, sí. Oye, es que yo ahora digo siempre que me encantaría poder, o sea, como ahorita todo esto que podemos hacer hoy día está increíble porque pues van a pasar años, entonces tal vez tus nietos te vayan a ver, ¿no? En un video y te vayan a escuchar. O sea, ahorita a mí me fascinaría tener un video, un audio de mis abuelas. Bueno, a mis abuelos ni los conocí, pero imagínate que para mí sería una maravilla poder verlos así. Sí. Sí. De mi abuela materna tengo todavía, porque escribía mucho. Los tienes escritos. Entonces tengo su diario, lo tengo en mi buró, o sea, Qué su joya. diario de que de repente, a ver, o sea, hoy que quiero leer, pero desgraciadamente ella tiró mucho de lo que tenía, o sea, escribía y escribía y escribía, y lo tiró, ya después se empezó a meter en la tecnología y tenía un iPad y no sé qué, pero nunca pudimos descifrar el código. Entonces, pues muchas cosas se perdieron, pero sí como que dices, híjole, pues al final sí tenían un valor impresionante. Sí, claro. Y lo tienen en nosotros, sí, ¿no? por supuesto. ¿Qué opinas o cómo tú percibes o cómo tú, no sé, la trascendencia? Se me hace complicado, o sea, como que yo lo pienso y digo, me gustaría trascender, pero en memorias, o sea, en memorias de mis hijos, de experiencias, no tanto en que, no sé, no tanto en otras cosas. Más bien como, híjole, que se acuerden de momentos especiales, mágicos conmigo siempre, o que tengan guardados en la memoria cosas. Eso que acabas de decir, para mí eso es la trascendencia, o sea, lo que acabas de decir de tu abuela. O sea, eso que dices, eso que te dejó y que tú tienes en tu buró, ¿no? Que es ese diario y que para ti es todo. Todo. ¿No? Y que si tú se lo logras transmitir así a tu hija o a tu hijo, ellos lo van a guardar. Y para mí justo eso es trascender, no en otra cosa, pero como en ese recuerdo, en esos valores que van pasando de una generación a otra. Para mí es, bueno, a mí es como, así me gustaría trascender y para mí de eso va. O sea, no lo veo como algo más, sino simplemente eso. Sí, simplemente eso. Yo así lo veo también. No creo que o sea, me encantaría obviamente en el sentido profesional trascender como artista, pero
más bien como que permear en las generaciones siguientes en positivo, Ujú. ¿no? En recuerdos, en emociones, y yo trato mucho con mis hijos de hacer esos recuerdos, aunque conocieron a sus bisabuelos, es que Gaby era de esta manera y hacía estas cosas, no, a ver, ma, cuéntanos, pero ¿por qué? Y pues es que así era, y entonces les paso como mucho esas memorias para que ellos se acuerden de sus bisabuelos, sus abuelos, de los que, ¿no? Como que así. Entonces, ahora chécate. Es como, pues nunca me gusta decir el último día, pero sí va a ser tu último día. Pero bueno, o sea, lo que quiero es que hagas justo tu experiencia y tu momento más especial. O sea, si te tuvieras que despedir con ese, Ajá, ¿quién estaría ahí? O sea, ¿a quién invitarías? ajá. ¿Qué música estaría sonando? ¿Qué comerías? ¿Qué tomarías? Y ya, con esas. Bueno, y todo lo que tú quieras que esté sucediendo ahí. Todo lo que tendría que hacer, híjole. Sí, una fiesta que tengo planeada desde hace mucho tiempo, con mi lista de invitados, Ok, con música ochentera. ok. Comida no me importa tanto. Y la gente. O sea, obviamente el lugar, pues me encantaría que sea un lugar bonito y que se preste a eso, no tanto ¿Abierto en el día? abierto en el día, Ok. pero un lugar que se preste a que se dé como el momento con la gente que quieres, ¿no? No tanto como viajar o no tanto como que estar en algún lugar específico, sino como que yo creo que la gente hace el momento también. Súper. Al principio dijiste que eres una persona altamente sensible. O sea, ¿cuáles son los mayores retos que has tenido? Porque creo que la sociedad no está hecha para gente altamente sensible. Retos, pues todos, porque todo te causa como para bien y para mal, para bien y para mal. O sea, lo bueno es un éxtasis total y lo malo es el punto negro, negro de abajo, de más allá, ¿no? Entonces, como que tienes que encontrar un equilibrio y tienes que encontrar esas cosas que te dan esa paz, esa estabilidad, como tratar de equilibrarte, porque si no te vas de un lado o del otro, ¿no? Pero yo lo considero ya ahorita que lo veo y lo leo y todo, es como, es que es en todo, es que es en sonidos, es que es en ambientes, es en texturas, es la ropa, es todo, es todo. Pero yo creo que al final el balance es muy positivo, porque al final vives las cosas, no sé, siento yo que más arriba de la media en lo bueno. O sea, como que todo lo valoras, lo disfrutas, lo sabroseas, no sé, siento que es muy especial. Y eso te da como apertura a disfrutar el arte en todos los sentidos y te llega de verdad, o sea, no es como muy... Pero bueno, también tiene sus lados, su dark side. ¿No lo cambiarías? No, la verdad si no. volvieras a nacer, dirías, quiero No, volver. sí, Okay. sí, no lo cambiaría. ¿Cómo crees que el arte impacta en la sociedad? Híjole, es que, no sé, yo lo veo personalmente desde que te levantas y pones una buena música, ya desde ahí ya te cambió el día. O sea, ¿no? Como que siento que el arte nada más te llena de cosas bonitas, positivas. Sí, es como un recinto de paz para todos, yo lo veo así, ¿no? Ujú, Súper. ujú. Pues bueno, tenemos que empezar a cerrar ya. Sí. Que ya llevamos un ratote. Maguileni, hola. ¿Qué color crees que te represente mejor a ti como persona? Pues yo creo que los tierras. Yo creo que los tierras, el asfalto, me fascina, lo uso muchísimo. Pues sí, tierras y azules también, uso muchos azules, no sé por qué, pero... Pero a ver, más allá de que los uses, ¿tú con qué color te identificarías? ¿Con qué color? Asfalto. Buenísimo. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo me gustaría ser recordada? Con risas, yo creo, sí. O sea, artísticamente, claro que me encantaría ser recordada con un cierto estilo, con, no sé, como lo vean de fuera, pero
pues sí, con momentos bonitos, con risas, con una sonrisa, me encantaría eso, siempre. Me encantó. Ajá. Qué lindo, qué lindo. Sí. Gracias, Marisol. La neta, estuvo increíble que nos hayas recibido. Me encantó que, insisto, en un principio era como, ay, no, así. Y no, justo lo que han habido, sobre todo, entre muchas otras cosas, y mucha calidez, un espacio espectacular, justo han sido risas y momento súper rico, que es como que lo que tú normalmente te llevas y lo que tú aprecias. Nos regalaste un momento hacia nosotros, así que No, te agradecemos al contrario, de todo gracias corazón. a ustedes. No, Al contrario, muchas- esta es su casa y gracias. Gracias, hijita linda. Increíble. Qué chido. Sí, Gran gracias. artista, la neta, gracias. Gracias a ustedes. Síganos. Es que siempre cierro igual, entonces Mugi se burla de mí. Pero bueno, síganos, denos like, suscríbanse de favor y compartan. Opinen también. Para bien y para Podríamos mal. todavía mejorar, exacto. Para mal no. No, sí, También. Que hablen, como decía mi abuela, que hablen. Que hablen bien o mal, bien pero o que mal, hablen. pero que hablen. Exacto. Ajá. Hablen. No, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias, Mugi. Gracias, Ro. Gracias, Gracias. Arthur. Gracias, Brego. Brego. Sí, Brego. Por la Brego. lata. Gracias por la lata. Yo soy Lorena Sierra, estos trazos de estudio y nos vemos muy prontito. Gracias. Bye. Gracias. No manches, Marisol, yo me acabo aquí 8 horas más. 8 horas más.